Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán. Este podcast que hacemos junto a Dardo Gasparri. ¿Cómo andas, Dardo? Hola Karina, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Escúchame, vamos a hablar de algo que en algún momento se pensó que era una distopía o no sé, o el sueño de algún escritor de ciencia ficción y que está cada vez más cerca. Hablemos de los supergobiernos, de los gobiernos, de las Supra federaciones, gobierno. de las Sí. federaciones intergalácticas de gobiernos, de iluminados, que decidan los Bueno, sí, ahí consensos. acaba de hacer un par de declaraciones mi amigo Iglesias que me insultaba cuando yo decía que el macrismo tenía que corregir cosas porque iba a volver el peronismo, y me insultaba y me puteaba, te quiero aclarar, vamos a ponerlo así en castellano, ¿no? Y decía que yo era, no sé qué, sí, que iban a nunca volver. La contestación era la típica, la de ¿Qué mi te tía decía? abuela: no vuelven más. ¿Te acordás Bueno, cuando está bien, ok. decían no vuelven más? ¿Te acordás No cuando decían no vuelve vuelven otra más? vez, ya no vuelve más. Bueno, ya. Bueno, yo estoy diciéndole aquí a mis amigos uruguayos lo mismo. Ustedes creen que no vuelven más, vuelven y se van a quedar. Pero bueno, nadie me da pelota, obviamente. Bueno, eso es lo que nos Pero pasa vamos al siempre. tema tuyo. Y yo tengo, a ver, ok, estamos en la teoría de que las supraorganizaciones pueden dirigir el mundo mucho mejor que los gobiernos locales, que hay que usar gobiernos locales como si fueran una municipalidad, y los Claro, temas centrales para la cosita cotidiana. dejárselos a la gente talentosa. Ok, yo tengo una primera pregunta. ¿Cómo se eligen esos gobiernos? ¿Quién los elige? Porque yo no participo. ¿Quiénes son los burócratas centrales? Pues yo no los elijo. ¿Quiénes son? Estados Unidos, Rusia, Europa. Yo no los Ahí se elijo. Así que presentan ya una serie de de problemas. entrada Ahí se presentan suponer una serie de problemas. eso, ya de entrada suponer eso es decir que uno no tiene derecho a voto, con No, lo cual me estoy declarando estúpido. Es pero decir, me estoy esperá, declarando esclavo. vos pensás que tendrías lo siguiente, estos gobiernos federativos, no sé, ¿qué serían? ¿Es por cantidad de gente? ¿Es por país? No ¿Es sé cómo por se calidad elige. institucional? Hoy O por sea, hoy, por a ver, ejemplo, vemos la nosotros, situación de los hoy. cuarenta Veamos y la pico situación de millones hoy. de argentinos, ¿valemos lo mismo que los 1.400 millones de China o valen los de China? Porque si no, van a Entonces, tener... ¿cómo votamos? No hay democracia, entonces, no hay democracia. No, Partamos no de la sé, premisa. yo te pregunto. El que te dice que hagas una organización supranacional ya no cree en la democracia, vamos de pique, partamos de esa premisa. Partamos, empecemos Cosa a que hacerla. en nombre de eso me han dicho cuánta estupidez y me han justificado cuánta estupidez han hecho sobre la Tierra. Pero yo ahora empiezo a analizar y digo, ok, vamos a analizar ese comportamiento de esas organizaciones. Entonces yo, la más cercana que tengo es la de tu amigo íntimo Tedros, Sí, sí. el Gran terrorista que está hombre a que cargo supo de la ser Organización Mundial de la guerrillero, que Salud, supo y ser acaba de guerrillero. equivocar a toda la humanidad. Exacto. La equivocó, la torturó, La creó quebró. una enorme excusa para la emisión y la irresponsabilidad, mató a un montón de gente, Mucha dio más de la que vuelta iba a a la morir si se hubiera historia contagiado y del virus. encerró a los sanos en vez de encerrarlos, hizo un leprosario al revés. Es Sí, decir, si hubiéramos hecho eso en la historia, a todo lo largo de la historia, no existiría el ser humano. Tal exacto. vez existirían los dinosaurios, el ser humano no. Entonces, ese ejemplo, ese sería, digamos, el formato de una organización internacional que van a saber manejar mucho mejor que nosotros la salud. Obviamente, mejor que Ginés la manejo yo, no sé, mi tía, cualquiera, ¿no? Eso está claro. Pero Perdón, Dardo, el punto acá es que Ginés, Bisotti y todos los salames que fueron, digamos, organizando los países alrededor de los mandatos supremos de por OMS, supuesto, porque transformaron a todos en hicieron lo que asesinos. les mandaron a hacer, no Si se vos no movieron un encerrás a toda la pelo. humanidad, sos culpable de todos los muertos. Escuchame, todos los hisopados que después se descubrió que no eran, que no Todos servían los para una sopados, todos los mierda. negociados y todos los muertos. Los negociados ni hablemos, los negociados ni hablemos, desde los países más corruptos pequeñitos hasta los enormes negociados que se Bueno, descubrieron de mi amiga ese Úrsula. es un ejemplo.
Pero salgamos de los Vamos a negociados. una Hablemos como si nueva, fueran todos pero transparentes. Hablemos como si deja fueran eso todos así, veamos las organizaciones de derechos humanos. Las Oh, organizaciones de derechos humanos están cooptadas por todos los países que no respetan nunca ningún derecho humano. claro, Y cuando uno claro. empieza a ver quiénes integran las organizaciones, dice, pero este tipo, ¿cómo? ¿Cómo lo integra un venezolano? ¿Cómo lo integra un tipo que tiene casi una esclavitud en su país? ¿De qué estamos hablando? Y Perdón. si los tipos Están países que no tienen respetan, derecho al para veto, los cuales las entonces, mujeres son perros. O sea, para que claro, te des una idea, Naciones Unidas tiene todo un enorme desarrollo y mucha guita en Naciones Unidas Mujer, en el cual te bajan todas las estupideces, todas las estupideces, que la menstruación es una enfermedad, que hay brecha de género, techo de cristal, todas las idioteces que pueden bajar, las bajan y las abrazan en todos los países. Fenómeno. Ahora, en el mismo marco, en Naciones Unidas, en la División de Derechos Humanos, están todos los países para los cuales la mujer es menos que un perro. Y no pasa nada. ¿no? Y A nadie todos le los llama la países atención, total normalidad. con poder, con mandato. ¿Sí? ¿Cómo No que no? todos los países haciendo acto de presencia, dirigiendo. Sí, 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 sí. Entonces, cuando uno dice eso, está diciendo una frase que yo creo que hay que meditarla. Porque vos estás negando tu soberanía, negando absolutamente tu soberanía. Cosa que es una tendencia. Ojo, toda esta idea de que las constituciones dicen los tratados internacionales van a tener prioridad sobre lo que diga la constitución, es una manera de decirte, ¿sabes qué? No me importás, vos no Y existís. una cosa quiero Mucho decir más respecto esclavitud que antes. del concepto de soberanía, porque pasa muchas veces, sobre todo con la socialdemocracia soberbia de siempre, que lo que pretende decir, como que soberanía se relaciona con el patrioterismo, con el, no sé, con el nacionalismo facho y qué sé yo. La soberanía es el acto de poder sobre vos mismo, es un acto de libertad la soberanía. Es tu decisión, o sea, ¿entendés? La unidad mínima de soberanía es tu decisión sobre vos mismo. Ceder soberanía no es que hay, ¿entendés? El patrioterismo, no es patrioterismo. Ceder Ceder soberanía soberanía es es, ceder libertad, es empecemos por ceder ahí. libertad, es ceder libertad. ¿Cómo que alguien proponga ceder soberanía es o malvado o idiota o no sé por qué estoy usando la O, porque se pueden las dos cosas. Ahora continúa. Quería decir estas palabras acerca de la soberanía. Entonces, cuando yo empiezo a analizar los resultados de esto, además de las personas, ¿no? Empiezo a analizar los resultados y digo, ok, pocas organizaciones tan internacionales y tan negadoras de la soberanía como la Unión Europea. La Unión Europea viene cometiendo un error tras otro y lo viene tapando, y cada vez más grave. El Brexit, que Inglaterra, que Gran Bretaña entró en el Brexit casi de casualidad y que después cometió el error de no hacer nada con el Brexit, de terminar Sí, pero eso tiene que neutralizando ver todo. con las élites que supieron conseguir, sin duda. Claro, eso es otra historia, Pero pero es otro el tema. Brexit era una política correcta y sigue siendo correcta. Y sigue siendo correcta, porque Bruselas, von der Leyen y toda esa barra está haciendo una estupidez detrás de otra grave, Son gravísima. como esos sketches, viste, como de los clowns, de principio del siglo pasado, que hacían un error, ponele, no sé, se les cae algo, y para tapar eso que se les caen, agarran el mantel y tiran todo lo que había arriba de Bueno, la sí, es mesa la para tapar misma eso. teoría del geocentrismo. La teoría del geocentrismo te obliga a poner el mundo de tal manera que después tenés que terminar como Aristóteles, diciendo que son esferas de cristal donde los planetas están pegados. Tenés que terminar con cualquier estupidez. Claro, porque la Unión Tenés Europea que viene negar la haciendo fuerza todo de esto. gravedad. Si vos te fijás concatenadamente, bueno, no solo, que ya lo hemos hablado acá muchas veces en este podcast, el error, primero, abrazarse a la psiquiátrica teoría calentológica, a obligar a los demás a obrar en consecuencia, castigarlos con sanciones, con fiscalidad más ruinosa y demás, si no se adhieren a esa teoría,
Y cuando esa Recién teoría les va mal, entonces ahora cambian, están castigando. No, cambian. cambian más o menos, sí. Dicen, bueno, ahora el Bueno, carbón es verde. cambian el nombre. Está bien. Ya no es calentamiento global, ahora es cambio climático. Tardo, hay países en donde ya están los gobiernos europeos sacando. ¿Te acordás cuando teníamos el señor jefe de gobierno porteño que mandaba a los porteros a piar a la gente ¿Por qué en y a pasado? denunciar? ¿Por qué en pasado No, bueno, presente. teníamos un jefe de gobierno que mandaba? No, 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 sigue tenemos mandando. un jefe de gobierno que mandó a los porteros Tenemos. a espiar a la Bueno, gente como el peor fascismo jamás el que nos va a existido. liberar del peronismo se llama, es ese Sí, señor. Ese sí. señor nos va a Bueno, liberar del peronismo. Mirá bueno, vos. tenés gobiernos, tenés estados, gobiernos en Europa que están empezando a difundir el escrache por la cantidad de aparatos que tengas encendidos o la temperatura a la que tengas tu casa y demás, o sea, por el uso, por el consumo de energía. Están yendo por la misma, están yendo por la misma. O sea, hicieron el moco, castigaron a la gente se defiende y vuelven a castigar a la gente por sobre el error que Bueno, cometieron ellos. con lo cual termina, te quiero decir, termina con una sociedad mucho más pequeña y mucho más hambrienta. Sí, Vos me decías recién cuando comentábamos antes de empezar la grabación, vos me decías recién, estoy visualizando algo distinto, y es que puede haber una enorme reacción de mucha gente a toda esta cosa de controlar, prohibir, manejarte la vida, la superorganización. Y yo creo que Europa está al borde de una rebelión. Porque, a ver, imaginemos que 50% de Europa está de acuerdo con todas estas estupideces. Vamos a suponer una cifra. sí. Hay otro 50% que está pagando duramente todo esto, que se muere de hambre, que se muere de frío, que le parece que están todos locos. Están cerrando los ¿Qué van a modelos de hacer? vida. ¿Se van a someter? Yo no creo que se sometan tan fácilmente. No solo, no es que Cualquiera de estas revoluciones termina con un Napoleón. no, exacto, te iba a decir, parece que no aprendimos nada de la historia. Las reacciones no son cosas como un paseo por el parque. No, claro. Las reacciones no son como una cosa controlada, las reacciones son brutales, se bandean, traen más hambre, traen más muerte, traen más desesperación, traen más ruptura. El vecino botoneado por la vecina cuando salía con el barbijo, sin el barbijo, pasear el perro 3 veces por Bueno, día. pero yo ahora vuelvo al tema de No la vuelve, sociedad. esa mixtura social no se vuelve a hacer, ¿entendés? Lo que rompes tarda mucho tiempo en volver. Hay que ver cómo cicatriza, hay que ver cómo se Exacto, suelda el hueso. esa es la palabra, sí, tal cual. Tal cual. Hay que ver. Y yo creo que el hueso se va a soldar mal, porque como siempre se suelda por casualidad. No es un fenómeno matemático. Entonces, todos estos pueblos que le pasan estas cosas, que ven su involución, que se da cuenta, fíjate lo que está pasando hoy en Alemania. Mira lo que pasa en Alemania, que es obviamente el jefe de la orga suprema, superior, intelectuales geniales, que ya lo tienen, siempre han pensado así, pero Hitler era eso. Hitler, que la gente no lo quiere nombrar porque a mucha gente se ha comprado la exclusividad de la canallada de Hitler, y yo creo que Hitler ha sido un canalla universal, pero bueno, Hitler fue uno. ¿Qué hizo Hitler? Tomó justamente la superioridad alemana, no la inventó, no inventó Hitler. Alemania se creía superior al resto de la humanidad y se sigue creyendo. Se sigue creyendo. Ahora, mirá lo que están haciendo. Un día vino Greenpeace, mucho antes de que viniera Greta, vino Greenpeace y le dijo que las usinas atómicas eran la peor manera de generación de electricidad. Bueno, ok. Entonces dijeron, eliminen las usinas atómicas, con la tranquilidad con que yo puedo decirte, che, no cocinen más milanesas con aceite común que me hace mal. Con esa simpleza y con ese grado de Arbitrariedad irresponsabilidad. completa. Claro, no hagamos más milanesa con ese aceite que me hace mal. Entonces,
dijeron, bueno, mira, tira las usinas. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron dejándolas morir, deshabilitándolas, no reemplazándolas. Entonces dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, usemos gas, usemos petróleo, usemos carbón, usemos lo que diablo sea. Entonces después dijeron, bueno, pero mira, ahora también se puede hacer energía con sol y con viento, que todos, que no se pusieron a pensar los grandes genios de la humanidad, los padres de la humanidad, los conductores. Acordate que Hitler se llamaba el conductor, ¿no? Sí, 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 Eso sí, quiere decir sí, Führer, sí. no quiere decir buen día, quiere decir eso. Entonces, los sabios decidieron que iban a manejarse con energías limpias y no sé qué, de a poco fueron aceptando a Greenpeace. Después entró Greta, mucho después, pues, Ah, ya cuando Greta fue estamos. una puntada final. Claro, claro, fue una actuación, nada más una actuación. Entonces, bueno, fueron haciendo eso y hoy te dicen, bueno, descubrimos que el viento, la energía eólica y la energía solar no tiene potencia para manejar las grandes producciones que hace falta para que haya toda esta población. Hay unos desheredados, estúpidos, descerebrados, que Perdón, dicen, bueno, una solución es que se Nardo, achique la descubrieron población. ahora que no hay Realmente es viento siempre, descubrieron ahora que no hay típica viento solución. siempre, que no hay sol siempre, que no hay No, manera de y además almacenarlo. hay Y otra quiero decir cosa, otra cosa que la más. energía, a ver, yo no soy experto en energía, lo que saben de energía, saben que la energía tiene que tener varios componentes, que no solamente es el voltaje, que es el amperaje, que es la fuerza, que es la unidad de trabajo, y el sol o la energía solar no te alcanza para mover las grandes máquinas. Es decir, hay un mecanismo de energía que necesitas y que no te da el sol ni el viento, que puede reemplazar la energía casera que vos tenés en tu casa cuando hay Sí, para que te ande el sol y cuando hay calefón si viento. tenés Y además no hay cómo almacenar. Bueno, todo eso lo descubren hoy. Entonces, ¿qué están diciendo ahora? ¿Qué dice No, España, y por quiero decir ejemplo? algo más respecto del liberalismo y por qué somos tan hinchas y por qué vamos siempre a lo mismo y después nos dice el liberalote, lo mismo que quieren Este el mismo señor gobierno, que quiere hacer las la organizaciones misma internacionales. mente brillante. Voy a decir algo. El tema de las energías renovables no apareció hace 10 años, ni hace 20, ni hace 30. Hace un montón de tiempo que están con esto. Y desde los estados empezaron no solo a jorobar, subsidiando estas empresas, subsidiando las investigaciones sobre estas energías, poniendo desde el Estado de arriba para abajo ingeniería social, planificación centralizada. Lean a Hayek porque todo está en Hayek. Hicieron eso durante casi medio siglo, si no más, tratando de dirigir el desarrollo, la creatividad, la producción, la inventiva. ¿Qué pasó? Llegamos a hoy y estamos como cuando vinimos de España. Hay cosas que se pueden hacer con las energías renovables, sí, más o menos, ponele. No sirven para almacenar, no tienen la potencia necesaria, son intermitentes, han generado enormes estragos ecológicos, especies en peligro por las aspas de los molinos de viento. Los parques, yo no sé si viste los parques, las praderas cubiertas de placas fotovoltaicas Sí, en sí, China sí lo que veo. arruinan todo. Eso es lo que Si lo hizo la... proyectás, si lo proyectás, necesitas 3 tierras, 3 planetas Exactamente, tierra. exactamente. Eso Más es o lo menos. que hizo ¿quién? La planificación centralizada. ¿Por qué? Porque son, además de ser totalitarios, además de ser soberbios, además de ser corruptos, son idiotas. Y le temen al caos creativo que tiene que ver con dejar a la gente que cree, porque la gente creando hizo el mundo que tenemos ahora. Hizo el mundo que tenemos ahora. El lugar, y se han perdido 50 años de desarrollo, de creación, por estar dirigiendo todas las usinas Bueno, científicas a vos, lo que vos a ellos se les hablabas de Hayek, cantaba. vos sabés que Hayek dice, lo único que he leído en mi vida es Hayek, nada más. Yo he leído en mi vida solo 2 libros, uno del Pato Donald y otro de Hayek. Es suficiente, los dos No es son cierto, suficientes. pero es cierto que sirve. Entonces, son suficientes. Entonces, Hayek, su gran creación, la que le vale el premio Nobel y la que le vale el gran respeto de todo el mundo, es
cuando une en un mismo paquete a la extrema derecha, a la extrema izquierda. Entonces une a Hitler, a Mussolini, a Stalin, a todo el sistema, los une y dice, todo sistema de planificación central fracasa. Eso es lo que dice Hayek. Que en el fondo, ahora hemos dado un paso más, inútil, es decir, no es un paso motivado por el progreso intelectual o del desarrollo, sino es un paso motivado por, como vos decís, por el miedo a la creatividad, que siempre, El orden siempre es espontáneo. desordenada, ¿Cuántas veces el orden y por el espontáneo? miedo, y por el miedo al conocimiento, porque el miedo al conocimiento significa que yo, burócrata, te tengo miedo porque vos sabes más que yo. Entonces el burócrata, como es básicamente un inútil, que también lo dice Hayek, es decir, lo que después él llama en otro libro, voy a citar otro libro, he mentido, he leído dos libros de él. Entonces, cuando habla de la burocracia, habla de la soberbia de la burocracia, en el fondo habla de la ignorancia. Los tipos talentosos que saben mucho son soberbios. Los que son soberbios son los más ignorantes. Entonces, lo que está pasando hoy es lo mismo. La única diferencia es que en vez de estar separados como estaban en la época de Hayek, que tuvo la habilidad de explicar que cualquier sistema, por la razón que fuere, basado en la planificación central, se compone de burócratas que asumen y que se autoadjudican la capacidad de saber mucho más que vos lo que a vos te sirve. La capacidad de hacer con tu dinero cosas mucho mejores que las que vos querés hacer. Y la capacidad de hacer con el dinero del vecino lo que el vecino, ellos creen que el vecino no lo puede hacer. Entonces, lo único que hemos agregado ahora, cosa que no es exactamente nueva, es decir, yo con tu dinero, voy a hacer feliz a alguien que está en otro lado. Bueno, ahora agregamos la capacidad adicional mundial. Ahora ya no es más en tu propio pueblo, ya no es más el comunismo italiano. Vamos a hacer felices a los pobres, a la señora de negro. No, no, no. Vamos a hacer felices a los pobres del mundo tomando dinero de los países ricos o de los sectores ricos y dándoselo a los países pobres en todo el mundo. Y ahora tenemos entonces este concepto nuevo que tiene varios nombres. Vos sabés que tiene varios nombres. Tiene el nombre del reseteo, tiene el nombre de la Agenda 2030, tiene el nombre de doctrina social. Ajá, ajá. Como Vos date siempre. cuenta que cada vez que la humanidad entra en dudas, su santidad sale con alguna prédica de esas que terminan siempre diciendo, no, yo no fui, yo me equivoqué, como dice el obispo Luján, me equivoqué, perdónenme. La verdad que hice una pelotudez en bote, pero perdónenme. Sí, después que lo Entonces, hiciste, ya no te creo. claro, bueno, entonces en este momento yo miro a España, que tiene algún parecido con la Argentina, ¿no? Y que también tiene inútiles, y el gobierno de España dice, no me aprieten con el tema de las usinas atómicas, porque hace falta 20 años para construir una usina atómica. ¿Qué culpa tengo yo? Vos las desarmaste, vos las despreciaste, vos las dejaste de lado y vos las dejaste caer, y ahora me venís a decir a mí que no te apriete porque hace falta 20 años. Bueno, empezá hoy, a lo mejor dentro de 20 años arruinamos algo. No, mira, por ahora lo que voy a hacer es, voy a declarar que el carbón no es polucionante, voy a declarar como verde al petróleo, me voy a hacer amigo de los peores países del mundo para que me venda petróleo un poco más barato, a ver si corrijo la otra estupidez que hice, que fue declarar la guerra a Rusia y usar como herramienta bélica el petróleo y otros bienes económicos, los uso como herramienta bélica, lo cual termina con la humanidad explotando como una bomba. Entonces voy a hacer todo eso, y entonces lo que estoy haciendo es más estupidez acumulada, porque ahora ya estamos llegando a esta situación que ya he leído varias ponencias en este sentido. Algunos más desembosadamente que otros, pero te están empezando a decir, lo que pasa es que sobran 2.000 millones de habitantes. Vamos para atrás. Imagínate que Edison hubiera dicho lo mismo. Hubiera dicho, bueno, para no polucionar, no invento el motor eléctrico, no invento
la electricidad. No invento los ascensores que generaron nada menos que las tiendas de 7 pisos americanas. No invento la luz eléctrica. No invento nada que tenga que ver con todo eso. Mirá dónde estaría la humanidad, andando en diligencia, no sé en qué, ni siquiera en bicicleta. Entonces, Pero vos imagínate entendés a que no, dónde no se hubiera hubiera ido habido la humanidad, ¿cuántos serían? 3.000 millones de habitantes. Entonces, ¿cuál es la Claro, pero es que es solución lo que de los quieren, genios tipo están Bill llenos de Gates? La tarados, solución de los empezando genios por el tipo nuevo Bill rey, Gates. perdón. El nuevo rey es uno de los maltusianos más notables de la historia, que ha declarado un montón de veces que es mucha gente. El problema es que es mucha gente. Bueno, esa es la solución Claro. humanista que tenemos. La solución humanista que tenemos es que se muera mucha gente. Exacto. Entonces, entonces yo me imagino, cuando tengamos un solo organismo rector, que en el fondo estamos yendo hacia ese camino. Todos Sí. los reseteos y demás, y todos los foros de Sao Paulo, y toda la patria grande, y todos esos conceptos van hacia el mismo sentido, y toda la supranacionalidad y la suprasoberanía, y todo lo que es delegar en otros, en burócratas internacionales Que el futuro esto, de tus hijos. claro, que conste que por lo menos, o sea, nosotros no estamos hablando de conspiraciones, porque desde que el mundo es mundo, los grandes pensadores para sostenerse en el poder, los grandes pensadores, estoy haciendo una broma, ¿no? Estoy diciendo, estas mentes iluminadas para sostenerse en el poder, hacen planes. La Agenda 2030 hubo, digamos, así como la Agenda 2030 ha habido planes quinquenales, objetivos del milenio, o sea, desde que el mundo es mundo, los burócratas hacen planes. ¿Por qué? Porque es lo que saben hacer, lo que los sostiene en el poder, lo que los proyecta. El orden espontáneo y la creatividad individual y el accionar de las personas les tienen miedo. Ellos necesitan gobernar todo eso. No es una Bueno, no, conspiración, perdón, porque quiero decir esto, no es una conspiración la Agenda 2030. El problema es que tenés una ventana de oportunidad. ¿Cuál es la ventana de oportunidad? Cuando la gente está tan amancebada que se deja por estos planes. Porque si no, vos podés tener a Klaus Schwab, viste, todos los hombres, todos los monstruos de paja que inventan, Soros, qué sé yo, Bill Gates, todos esos tipos no tendrían la menor trascendencia. Un loco de miércoles que no tiene lo que hacer andando en su vida. El problema es cuando los gobiernos, que es lo que nosotros elegimos, le prestan atención a eso, cuando nuestros dirigentes, cuando nuestros burócratas se prenden a ese delirio. No es una conspiración, porque siempre hubo locos haciendo bueno, planes, ahora pensando que déjame puede que gobernar. entra en escena otro hecho. La realidad es que cuando vos te tenés que ser un gobierno local y enfrentarte a esos, tenés que ser muy decente. Y la verdad es que estamos gobernados por ladrones en el mundo entero. Sí. Y eso te crea una debilidad intelectual Por eso digo, esa es la ventana de oportunidad muy grande. no quiero Entonces, decir una mala el palabra. nuevo factor es la clase política corrupta, que es la única que hay. La clase política corrupta, el poder por el poder mismo. Lo que yo llamo maquiavelismo, y todo el mundo me dice, no, Maquiavelo era bueno, bueno, está bien, era bueno Maquiavelo, pero yo le llamo maquiavelismo. Otra vez vamos a Entonces, pelear. ese poder por el poder mismo, que en definitiva es robo, porque si yo quiero el poder por el poder mismo, lo quiero para usufructarlo, como cualquier presidente de club. No hay ninguna diferencia entre un presidente de un club de fútbol y un político, es la misma cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los gobiernos son así y los políticos son así, tratan de complacer a los que tienen alguna cuota de poder para que los dejen seguir robando. Exactamente, ¿se entiende? Entonces, ¿Se entiende? Lo que estás diciendo es exacto. Se entiende que no es conspiración, que es un mecanismo, no es es conspiración, un es el ser mecanismo humano simple, actuando exacto, en su peor exactamente. versión. Además, es una versión cobarde, es una versión de pocas miras, es una versión que termina mal. Obviamente que no vamos a hacer nada. Yo no sé lo que vos sentís, pero yo siento muchas veces, digo, yo me estoy oponiendo, nada más que porque quiero que sepan que no soy idiota. Pero ya sé en qué termina. Pero sí, bueno, No Dardo, voy a ganar, a no ver, voy a ganar, nadie me va a dar pelota, nadie va a hacer lo que vos y yo queremos.
Exacto. Pero por lo menos que sepan que no somos estúpidos, que no somos como el personaje de H.G. Wells de la máquina del tiempo, que la gente no se da cuenta que lo estaban criando para alimento de la tribu. El famoso cuento ese de que va el tipo y eran todos felices y vivían ahí en la montaña y todo el mundo vivían gratis y resulta que el final era que lo llevaban al paraíso y ahí lo mataban, lo carneaban y se lo comían. Es igual a cómo servirlo. Escribí hace un tiempo sobre eso, con la novela de cómo servirlo al hombre, que es lo mismo, pero con los extraterrestres y de nuevo, el estado de bienestar, les daban todo, mirá, solucionan el hambre, solucionan todas las enfermedades, solucionan la guerra, solucionan todo. ¿Para qué servía? Bueno, plin, se lo llevaban. Y Es se lo los mismo, comían. H.G. Wells lo dijo en 1700, 1104. Yo, da igual. Es el mismo concepto. Entonces, ¿Por qué pensás que alguien puede, esto que a nosotros nos parece tan obvio, que nos indigna tanto porque nos parece tan obvio, que es ceder tu soberanía personal te lleva a la esclavitud? Se llama Camino de Servidumbre, lo escribió, hoy lo pusimos, hoy lo puse en un hilo que estábamos hablando para que se lo bajen, cualquiera se lo baja, lo lee, la compu, se devora el libro. ¿Por qué pensás que siendo tan fácil, a nosotros nos resulta tan fácil, alguien agarra un político que se supone que no es populista, como te gusta a vos la palabra, y se supone que no es comunista y no es colectivista, y qué sé yo? ¿Por qué te pensás que alguien con tanta desfachatez puede promover una cosa así? porque también las, las masas tienen la comodidad de que les resuelvan su problema. Se comportan todo como la de los cuentos que estamos contando. No se dan cuenta que los van a comer. No se dan cuenta que los van a hacer igual que vacas. No se dan cuenta que los van a carnear, para ponerlo de modo dramático. Vos fijate una característica de nuestro kirchnerismo y también del peronismo. Todos se reciben en 2 años. O mirá Dualde, Menem, todos. Mirá la historia de todos. Se han recibido en 2 años. No son unos genios. Compraron los títulos, compraron lo que viene. Es la negación del esfuerzo. Lo que también significa la negación del talento. Te molesta que alguien piense. Te molesta, y además te molesta tener que demostrar que vos sos capaz de interrelacionarte con alguien que sea más capaz que vos. Claro, Con lo sí, sí, cual, sí. terminamos en manos, el problema, si lo querés resumir, hemos terminado en manos de la burocracia, como decía nuestro amigo Hayek, de la fatal burocracia, totalmente ignorante, inútil, incapaz, sin talento y sin grandeza. Eso es lo que pasa. A eso, si querés, le podemos llamar conspiración. No, porque, Todavía en la claro, a ver, Argentina una falta que conspiración, veamos no es la que, parte más linda de toda. Cuando ya no estén estos chicos, cosa que le falta poco, porque no creo que atentar contra Fernández sirva para ganar votos, pero no sirve, vos sabés cuando, que cuando, esto lo estamos grabando el día 13, martes 13. Eh, Hoy me llegó una medición de esas que se hacen, viste, con nube de palabras, sí, sí, que sí, la vas armando y tiene preeminencia, digamos, cuanto más se nota la palabra, cuanto más grande la palabra, más veces la han más veces la citado. dijeron y qué sé yo. Y es notable porque todo el fin de semana estuvieron los medios, dele que te dele, viste, cuando empiezan, le hacen reportaje a la novia, a la prima de la novia. Ya escuché a Pañi explicándome que la iglesia quiere un pacto, Ya, no, por eso, viste, lo cual me hizo temblar. sí, pero aparte, por eso te digo, los medios se pusieron con todo, pero se pusieron con todo a levantar de vuelta esta historia y ponen los encabezados, la novia, el coso, el pacto, la democracia en peligro y todas las estupideces que dijeron, y no levanta, Dardo. No, si Bueno, te muestro la te nube de decía, palabras, te la nube de decía, palabras dice chanta, engaño, humo, mentira. No levanta. Para colmo, además, la reina tuvo la mala decisión de morirse justo cuando estaba pasando esto. Entonces también, viste, tapó un poco la misa porque tenía más pompa la otra.
las otras, Fúnebre, pompa fúnebre. claro, tenía más pompa, entonces, pero digo, vos ves lo que pasa cuando la gente no cree, es lo que te digo de que tengo la impresión de la reacción, cuando la gente ya no te cree nada más, ni los tuyos, nada, no levanta, no lo pueden manejar. Pero ahora te voy a decir una cosa, que es lo que te había empezado a decir. Cuando ya no estén, cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, como dice Borges, vamos a tener cualquier gobierno, no sé quién, que va a decir, bueno, entonces vamos a hacer lo que hay que hacer. Sabe que va a perder 5-1. Lo que va a mi argumento central, los pueblos también son mediocres. Y si pueden, roban. Entonces, cuando quieran arreglar todo eso que dicen ahora, sí, hay que arreglar, hay que bajar la inflación. Bueno, ¿sabes qué? La única manera de bajar la inflación es bajar el gasto. Exacto. La manera suplente, que es cobrarle impuestos a los estúpidos para pagar el gasto, dura hasta que se acaba la guita. ¿Y sabes cuánto tiempo se acaba? No tenés idea de la velocidad con que se acaba la guita. Sobre todo cuando haces organismos inútiles, llenos de diamantes Sí, y qué sé se yo. puso mi amiga Cristalina, hizo acuerdo con Sí, 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 la mega todo el mundo super. tiene toda la burocracia. Yo conozco a los burócratas internacionales, una manga de inútiles, pero impresionante, que además no han estudiado nada. Es mentira, no saben nada. Les habla de lo que quieren, hablarle de la especialidad de ellos y no saben. Dice, el tipo es asesor económico, le habla de economía, o sea, de economía. Es Hayek palabra por palabra. Pero la gente también los quiere en algún punto, y ahí donde es la no conspiración, por esas cosas de marabunta que digo yo, que tiene que ver tal vez con la naturaleza, no sé qué, que al final uno dice, no sabe a dónde va. Sí sabe, la naturaleza sabe a dónde va. Si yo tengo una población que quiere que baje la inflación, pero no quiere que baje el gasto cuando no le conviene, y no te Claro. olvides que este es un país donde 2/3 partes vive del gasto, de una u otra forma, y hasta fíjate, están por hacer un gasoducto que teóricamente nos va a salvar la vida, y los benefactores son ladrones públicos declarados y confesos. No, A eso le y vamos a además comprar el con la gasoducto. inmediatez que te gusta hablar a vos, creen que ese gasoducto va a estar para cuando tengan que hacer las elecciones presidenciales. No sé cómo lo van a hacer, super plus, no, ¿entendés? Están calculando Bueno, que todo, la todo reactivación es una funciona de esa manera. estupidez. Entonces nosotros, inclusive, queremos, ya te digo, queremos delegar afuera lo que no podemos hacer nosotros. Y yo creo que tiene que ver, esos gobernantes ladrones, burócratas inútiles, solo es posible cuando una parte muy importante del pueblo tampoco tiene ganas de tomar riesgo, tampoco tiene ganas de arriesgarse, tampoco tiene ganas de hacer un esfuerzo en pos de una mejora. Yo te recuerdo, y esto ahora voy a meter el dedo en la llaga, hay una larga discusión entre quién fue el gran genio, para hablar de electricidad, entre Tesla y Einstein, perdón, y Edison. Te recuerdo que mientras Tesla terminó siendo empleado de Edison, Edison un día le dijo a la ciudad de New York, si el 23 de noviembre de 1895 prendo la luz y New York no se ilumina entera, no me paguen nada. Esa es la diferencia central entre Edison y Tesla. Esa es que se llama el capitalismo, si vos querés, o que se llama el riesgo, Sí, o que se llama la vida. sí. Eso es lo que nos ha llevado a hacer 7.000 y pico de millones. Y si no somos así, vamos a hacer 3.000. Ahora, ¿quién define quiénes son los 3.000? Y Y los que se comían a la los grandes gente, cerebros que van a hacer los los que consensos se comían a universales. la gente en las novelas que estamos diciendo. Entonces, es cierto, no hay una conspiración, no hay, como en las series, un tipo, o como en el Eternauta, ¿te acordás que venían los manos Claro. y arriba de los manos venían los otros, y, bueno, y había una cabeza genial? Ojalá hubiera una cabeza genial, no hay ninguna cabeza genial, somos nosotros nomás. Y hemos llegado a una etapa donde yo creo que si votamos la propuesta de Iglesia, en una de esas gana. Bueno, nunca ganó nada, ¿eh? Si no iba.
No, Sí, él no, pero la propuesta. la No, propuesta. porque en una de esas aceptamos que nos maneje alguien que teóricamente sabe más que nosotros. Y resulta que se recibió con un diploma en 2 años. O el mismo Tedros, que no es médico, y que te explica Nardo, vos claramente cómo te tenés que cuidar de no morir. te Y recuerdo que ahora va a inventar la viruela del mono. ¿Viste? la misma gente que repudiaba a Alberto Fernández, el presidente más inútil de la historia de toda la Argentina, y hay que ser, mirá que hay que ponerle garra. Inútil Un pago. tipo, Es el, lo mismo, es lo mismo. el, ese tipo, la gente lo aplaudía cuando cerraba todo y mostraba unas filminas fallutas de nada y explicaba estupideces porque todo lo que dijo fuera estupideces y la gente tenía el 78% de aprobación. Porque cuando me dicen, cuando yo digo esto, me dicen, no, aplaudían a los médicos, aplaudían. ¿A quién si tenía una aprobación soñada, ni Cristina había tenido esa aprobación. Esa aprobación tenía Alberto Fernández, el peor presidente de la historia. Así que la gente, yo creo, como decís vos, que contentísima diría, no, no, acá tenemos unos expertos que ustedes no decidan cuándo tienen que salir y cuándo no. Ustedes no decidan cuando sus chicos están enfermos o no, se lo decimos nosotros. Nosotros vamos a saber Claro. cuándo sus chicos pueden volver a la escuela, a estudiar. Ustedes no Temas deciden cuándo pueden ver importantes, a sus temas padres. importantes. Vamos a Ustedes no declarar la deciden. guerra a Rusia. Listo, vamos a declarar la guerra a Rusia. ¿Viste? Nos vamos a morir todos de hambre y listo, ganamos. No, pero ustedes no Este, deciden, ustedes no saben nada cuándo tienen que, qué es lo que tienen que hacer con su dinero. Nos dicen a nosotros hacemos en 35 tipos de dólar y con esa plata la redistribuimos nosotros porque nosotros sabemos lo que es la paz social, nosotros sabemos que ustedes no deciden. Y la gente contenta, los votan. bueno, vos fíjate, nosotros estamos diciendo, un burócrata, volvemos a mi tío Hayek. No, se toman, se arrogan el conocimiento, Sí. el plan. Bueno, vos fíjate lo que han hecho con el dólar. Primero, nadie que controle el tipo de cambio me convence a mí que es liberal. Empecemos por ahí, No, ¿no? por supuesto, exactamente, exactamente. No hay ninguna diferencia entre controlar el precio de la hierba y el precio del dólar. Pero terminamos en el más absoluto cepo, que es otra estupidez, porque realmente es lo más anti-libertad que puede existir en la Tierra. No hay otro mecanismo más apto para controlar al ser humano hoy que controlarlo a través de su dinero. Bueno, la Argentina vive esclava de su dinero. Y el mundo no, pero va a llegar en breve, porque el mundo ahora ya ha tomado la inflación como un elemento, con un condimento absolutamente lógico. Y guarda, una de estas grandes líderes que va a organizar a la humanidad, que es Yellen, y Sí, que es, y otra de que mis es amigas. tu amiga, Sí. que del Fondo Monetario, que ahora dirige el Banco Central Europeo, porque tiene una gran formación y una gran expertise, Tiene y un además lindo, tiene varios estamos juicios hablando que de Lagarde, escapa. que tiene un lindísimo prontuario y que fue Prima hermana la que prima le dio hermana de el Karine. préstamo a Macri para que pierda las elecciones. Se lo dio Bueno, para que claro. termine perdiendo. Entonces, Increíble, pero increíble. porque cuando vos tenés un sistema de control de cambio, inexorablemente hay una corrida contra eso e inexorablemente la perdés. Y terminás vendiendo barato dólares que te cuestan caro. Oh, mirá qué difícil. Me parece que voy a poner una organización para dirigir el mundo. Y desde ahí voy a alzar mis manos y decidir cuál es el tipo de cambio en cada país. Más o menos, ¿Cuánto vale la ¿no? energía? Y si vale ¿Cuánto más, vale la le energía? ponemos ¿Y tope. qué energía podés usar? Exacto. Sobre todo si no hay. Bueno, por supuesto. Porque vos fijate que en vez de darse cuenta y en vez de querer aceptar eso, están redoblando la apuesta sobre la energía. También en Argentina hay apuestas contra eso. Que es mentira, porque en la práctica es mentira. Exacto. Es mentira Escúchame, porque Argentina está haciendo eso es la la falta peor de la extracción arrogancia. de Eso es la falta de petróleo, la la arrogancia. extracción de petróleo y de gas que hasta hace pocas horas era considerada mala palabra en el mundo entero, y ahora resulta que eso va a salvar al mundo y obviamente va a salvar a la Argentina. Todos sabemos, listo, se acabó. Entonces, todo este sistema básicamente de ignorantes de gobierno y también ignorantes de pueblo, porque a mí no me pueden convencer, no pueden ningún esfuerzo de que me va a resolver mi vida sin trabajar.
de que me va a resolver mi vida acordándote un impuesto a vos para dármelo a mí. No me pueden convencer de eso, porque es Está lleno de mentira. gente convencida de eso, Dardo, No está perdón. convencido de eso, le conviene estar convencido. Bueno, como Y sea, eso también es corrupción. está lleno de gente convencida de eso. Y eso no, pero le conviene estar convencido. Y eso también es corrupción. Sí. Y van a votar en esa línea. Entonces, no hay solución. Y cuando hay un sistema mundial, ya lo vemos al sistema mundial. El sistema mundial consistió de un montón de inútiles que no saben su laburo y que no han estudiado para hacer ese trabajo. Es como si yo quisiera hacer una casa y nunca aprendí nada ni de ingeniería ni de arquitectura. Y entonces, desde mi amplio conocimiento de economía, te hago la casa. Y te va a salir mal. Entonces, esos tipos y todas estas señoras que han salido a decir, no es hora de preocuparse por el presupuesto, no es hora de preocuparse por el déficit, ahora no saben qué corno hacer. Yellen ya se olvidó, y se olvidaron todos los diarios del mundo, que ella dijo que la inflación iba a durar 2 o 3 periodos de meses y que después iba a retomar su camino. Y ahora no sabe qué carajo hacer. Bueno, y estamos hablando de la Solo persona puede que hablar con Fernández, está solo puede dejar obligando, que la toquetee Fernández un hablando poco. de países, de líderes supranacionales iluminados, es quien está obligando a otros países a poner un determinado piso de impuestos a las sociedades para que no les compitan. Y si no, sancionan a Claro. esos países. Esas son las mentes iluminadas de los grandes Pero consensos todo globales. el sistema comercial americano se basa hoy en eso. Exacto. Todo el sistema, por eso Estados Unidos no quiere firmar ningún tratado. Y cualquier tratado que firme, en rigor no es un tratado de libre comercio, es un tratado de preso comercio. Es un tratado de cómo no competir contra Estados Unidos. Porque el otro problema que va a explotar y que va a ser peor que el de la energía es el proteccionismo, que ya lo han intentado en cada guerra y que fracasó en cada guerra Y que y que generó terminó guerras. con millones de pobres y de suicidios en Exactamente. el mundo entero. Exactamente. Es Exactamente. que llamarle keynesianismo, llamarle como quieras, porque antes de Keynes también lo hicieron. Pero todo este concepto de proteccionismo es un concepto, primero, inflacionario, lo que significa que si tenés 10 mangos, gastalo ya porque te lo van a sacar. Y segundo, es un concepto de que impide, que obsta, que obstaculiza cualquier crecimiento, cualquier grandeza, cualquier competencia. A ver, Estados Unidos, si yo tuviera que definir hoy lo que le pasó, es que no quiere competir. Estados Unidos es una enorme potencia que de pronto, de golpe, tiene miedo de competir. Después podemos poner todas las anécdotas que quiera, las torres gemelas, poner lo que quiera. Pero en resumen, tiene miedo de competir. Entonces, ese país, supongo que ese será el país que nos va a dirigir, o no sé quién, no sé otro. Rusia, cuando gane o cuando pierda, no sé. Alguno de estos nos va a Bueno, dirigir. por eso, volvemos a lo mismo. Países El miedo al dirigidos orden por incapaces que no espontáneo, saben a el dónde miedo van. al riesgo, el miedo al riesgo, el miedo al orden espontáneo, la fatal arrogancia, camino de servidumbre. Te dejo Y el el miedo cierre de para competir. saludar. ¿Cómo? El miedo enorme de competir. El miedo a competir. El Bueno, miedo pero al yo te orden digo espontáneo. que todas las tiranías de todos los tiempos, de toda la historia, se basan en el miedo. Se basan en el miedo. Y ese miedo, esa inseguridad, que el peronismo lo llama ahora odio. Y yo creo que lo que es No abramos otra seguridad. ventanita, che, no hablamos que tenemos que ir cerrando. No, no, no. Pero creo que en el fondo todo esto se resume como miedo. Miedo a vivir, miedo a exponerse, miedo a resfriarse, ¿no? Sí. Miedo, claro. Entonces, todo ese miedo nos está dirigiendo. Miedo a las Y eso, decisiones de la gente que no te gustan, miedo claro, miedo a toda la decisión de la a gente, que no quedarte hay sin caso. tongo. A ver, lo que dice Hayek es que todo sistema que intente dirigir a las sociedades termina en dictadura. ¿Por qué? Porque si yo me siento tan seguro, inexorablemente voy a querer que vos hagas lo que a mí se me canta la gana porque yo sé más que vos y listo, se acabó. Obviamente, no respaldado en ningún conocimiento, porque los tipos que tienen conocimiento no funcionan así. Los tipos que son prepotentes, los tipos que son dictadores, los tipos que son opresores, son siempre inútiles y siempre corruptos. Recorred
toda la humanidad, de que se te dé la gana hasta hoy, siempre opresores, siempre corruptos. Con estas palabras, siempre dejamos a la gente con pum para arriba, con una dosis de optimismo esclarecedora. Sí. Así que con estas palabras saludamos a los amigos. Hasta la semana que viene. Chao, Dardo. Chao, chao. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.